Hola Jaime, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Vicente? ¿Cómo estás? Buenos días. Muy bien, Jaime Vázquez, gestor del fondo Bestinver Consumo Global. Vamos a comentar un poco la evolución del fondo, también de la situación un poco que estáis viendo en el mercado. Y me gustaría empezar por lo más reciente, ¿no? El último trimestre de 2021, un trimestre complicado para el fondo. El 2022 ha empezado, parece parecido. ¿Qué sensaciones te deja? Pues efectivamente ha sido un final de año complicado porque íbamos más 11% a mitad de noviembre y hemos acabado el año en menos 3%, o sea, un mes de diciembre duro y esa línea ha seguido igual en enero. Pero bueno, me gustaría decir que invertir en renta variable conlleva asumir la volatilidad que conlleva los mercados y microanalizar periodos de tiempo muy cortos de 2 meses, pues no lo recomendaría, ¿no? O sea, el año ha sido insatisfactorio con un menos 3, pero bueno, fue precedido de 2 años de más 20 y preferimos mirar periodos un poco más amplios y seguimos pensando que este fondo debería dar rentabilidades de doble dígito en un futuro. Pero vamos, por contestar, ¿qué ha pasado? Lo que ha pasado es, sobre todo, a raíz de las declaraciones del presidente de la Reserva Federal, en las que admitía que la inflación ya no parece transitoria, que es el calificativo que venía utilizando hasta la fecha, los mercados claramente han empezado a descontar subidas de tipos más marcadas que las que venían descontando, y eso ha provocado una intensa rotación en el mercado. Se han vendido, ha salido dinero de valores de crecimiento, compañías que no ganan dinero porque invierten, porque crecen, y eso ha conllevado obviamente a una corrección de sus cotizaciones. Lo que sí que me gustaría transmitir, quizá el mensaje más importante de esta entrevista para mí, es que vemos una dicotomía muy marcada entre las cotizaciones y el desempeño de las compañías. Las compañías siguen yendo bien, hablamos con los gestores de las compañías que tenemos en cartera con bastante frecuencia, sabemos que los negocios van bien y para nosotros esta dicotomía pues nos está dando una buena oportunidad de inversión. Ahí estamos viendo las compañías más relacionadas con consumo, especialmente las que tienen que ver con consumo online, que son las que más han sufrido, ¿no? En cartera tenéis bastante peso en compañías de este tipo. ¿Qué balance haces? Es cierto que tenemos peso, pero antes me gustaría explicarte por qué tenemos la estrategia que tenemos, ¿no? En consumo creemos que la estrategia de comprar negocios solamente porque sean ópticamente baratos no funciona. Te lleva a trampas de valor. A lo mejor una de cada 10 sí que funciona y triplicas en esa, pero las otras 9 suelen convertirse en trampas de valor, ¿no? Somos inversores a largo plazo y eso requiere, en nuestro modo de ver, enfocarse en negocios ganadores, en compañías buenas, bien gestionadas, y en consumo eso automáticamente yo creo que te hace tener un sesgo hacia lo digital, porque es el canal ganador, y hacia empresas de crecimiento. Nosotros creemos que el factor que más determina la rentabilidad de un fondo es el crecimiento de los beneficios a largo plazo, la composición de ese crecimiento, ¿no? Entonces, por eso tenemos esta estrategia. Entonces, sí que tenemos una exposición razonablemente alta a empresas de crecimiento y a empresas que no ganan su potencial a día de hoy. Pero me gustaría hacer una serie de matizaciones que son muy importantes. La primera es que estos son sectores en los que la inversión pasa por la cuenta de resultados. Tú sabes que Walmart, una de las mejores empresas de la historia, yo creo que nadie lo dudaría, que fue fundada en los años 60, a mitad de los 90 seguía quemando caja. Sus beneficios subían, su cotización en bolsa subía, pero la empresa quemaba caja. Entonces, creo que no hay mucha diferencia con las compañías de hoy. La diferencia es contable y es que Walmart capitalizaba sus inversiones. En aquella época se captaba clientes a base de abrir tiendas. Abrían almacenes y las estanterías, todo eso se capitalizaba. Las compañías de hoy captan clientes vía marketing, vía descuentos. ¿Y por qué invierten? Las compañías optan por invertir, es una elección. ¿Y por qué invierten? Pues porque ven una relación atractiva entre lo que cuesta adquirir un cliente, lo que llamamos el CAC, y la rentabilidad que se le saca a ese cliente a lo largo de su vida como cliente. Entonces, la creación de valor en estas compañías no se mide por los beneficios netos de este año, se mide por otras métricas, por ejemplo, el número de clientes que captas, las ventas,
en un momento dado por el beneficio bruto que generas, pero se tarda años en tener un reflejo en el beneficio neto. Luego me gustaría también enfatizar que las compañías que tenemos en cartera en su gran mayoría no queman caja, solamente 3 de 25 posiciones queman caja y creemos que van a dejar de hacerlo en los próximos 12 a 24 meses. Y luego todas ellas, quizá menos una, tienen balances muy fuertes. Todas ellas, menos una, tienen posiciones de tesorería neta y por lo tanto no necesitan acudir a los mercados de capitales para financiarse. Por lo tanto, bueno, y por último decir también que no invertimos en negocios conceptuales, por si alguien piensa que lo hacemos. Invertimos en negocios probados. Llevamos 5 años invirtiendo en el sector de food delivery. Conocemos y nos ha dado muy buenas rentabilidades, conocemos bien las compañías, conocemos muy bien la rentabilidad que se puede obtener en cada pedido y los márgenes que se pueden obtener a nivel grupo con esas rentabilidades por pedido. Y sobre esos márgenes aplicamos unos múltiplos razonables para valorarlas, ¿no? Por lo tanto, yo creo que todo esto es importante. Invertimos en empresas que en su mayoría generan caja, que todas ellas tienen balances saneados, en negocios probados y hablamos con frecuencia con los equipos gestores y sabemos que los negocios van bien. Bueno, comentabas las compañías de comida a domicilio, ahora vamos sobre ello. Antes me gustaría saber, ¿qué está viendo el mercado? ¿Qué no le está gustando al mercado para castigar tanto en estas últimas semanas, incluso ahora en las presentaciones de resultados en algunas de ellas a estas compañías, ¿no? Unos buenos resultados tampoco parecen tan malos. ¿Qué está viendo el mercado y por qué pensáis vosotros que esto que está viendo puede ser una oportunidad? Bueno, forma parte de toda esta rotación que mencionaba antes y luego también los temores a la reapertura, ¿no? Si son empresas que se han beneficiado demasiado de los confinamientos y tal. Yo creo que llevamos ya varios trimestres, o sea, la mayor parte del año 21, de economías abiertas, sin confinamientos, y se ha demostrado que estas compañías de food delivery y HelloFresh han seguido creciendo sobre una base engordada de clientes que adquirieron en el año 20. Entonces, por ejemplo, si miras HelloFresh, en el año 20 más que duplicó, 110%. Pero es que en el año 21 la compañía ha crecido un 60% sus ventas. En términos absolutos, en el año 21 ha crecido más que en el 20. Y en el año 22 esperamos que crezca un 30%. Es posible que acaben creciendo otra vez en términos absolutos más que en el año 20. Yo creo que queda demostrado que son negocios que captaron muchos clientes, pero que sobre esa base han seguido creciendo, ¿no? HelloFresh es una compañía, es la mayor posición en la cartera, pesa un 9%, y es un buen ejemplo de esta dicotomía que mencionaba antes entre desempeño y precio de la acción. Una compañía que ha triplicado su negocio en 2 años, que lo ha hecho mientras generaba caja y además ha acumulado 1.000 millones de tesorería en el balance frente a una capitalización de 10.000 y ha anunciado hace poco que nos va a devolver 250 millones de esos 1.000 vía recompra de acciones. Yo no sé tú, yo no conozco, ¿cuántas compañías conoces que hayan triplicado generando caja? Eso ya para empezar no se me ocurre otra, pero que encima, a pesar de ser una empresa de crecimiento, te devuelvan esa caja vía recompra de acciones, ¿no? Te indica los muy buenos retornos que tiene esta compañía sobre la inversión. Y también es una compañía que refleja muy bien lo que decía antes. Es un ejemplo de compañía que no gana todo su potencial, pero no lo gana porque no quiere. El equipo gestor dio una guía de un 8% de margen EBITDA para el año 22, que decepcionó un poco a alguno del mercado, que esperaban un 9%. Nosotros creemos que esta compañía puede ganar más de un 15%, y de hecho ya lo gana en algún país maduro. Entonces, ¿dónde se va esa diferencia entre el 15 y el 8? Pues se va en invertir para hacer la compañía más grande y mejor. Se va en lanzar nuevos productos, por ejemplo, comidas preparadas, que aumenta el mercado potencial enormemente. Se va en entrar en nuevas geografías, por ejemplo, Japón e Italia, que por supuesto el primer año son deficitarias. Se va en automatizar los centros de producción. En este caso, hace a la compañía más eficiente, menos costes a futuro. Entonces, el mercado lo que está haciendo es aplicar un múltiplo normal, razonable, pero sobre los beneficios que van a publicar este año, con un 8% de margen frente al 15% al que
pensamos con bastante convicción que pueden llegar, porque además ya lo han llegado en algún país, ¿no? Ese es el mercado, esa es la oportunidad que tenemos delante. Es que cuando ves una caída del 20 y tantos % por tener un 8 en vez de un 9, a la gente nos sorprende mucho. Para nosotros es un dato totalmente irrelevante, el margen de este año. Comentabas, Gelufres, en este caso que hemos tenido este comportamiento negativo, como decías, ahí dentro del sector está el mundo de los videojuegos, que no sé cómo es, lo quería preguntar, porque hemos tenido una super operación este mes de enero, la compra de Activision por Microsoft, me parece 70.000 millones de dólares, que suena como mucho dinero. ¿Cómo lo estáis viendo vosotros? ¿Alguna compañía tenéis que tiene por lo menos sus sectores en cartera, no? Tenemos exposición a videojuegos en dos posiciones, en Tencent, que más o menos la mitad del beneficio de la compañía viene de este sector, y en Sea Limited, que tiene el negocio de Garena, que gana 3.000 millones y que es la fuente de financiación del negocio de e-commerce que tiene, que consume esos 3.000 millones. Es un sector atractivo, con tendencias estructurales atractivas. Yo diría una de ellas es demográfica, que es que la gente joven de hoy en día ha nacido, ha crecido, se ha criado con esta industria de videojuegos y lo consume recurrentemente. Y una tendencia favorable que viene de la conectividad, ¿no? que ha facilitado que muchas regiones del mundo tengan acceso a esta nueva forma de entretenimiento que antes era impensable, y también a jugar en grupo. Es una industria en la que se pueden generar márgenes muy buenos. O sea, si tienes la propiedad intelectual potente y tienes la escala necesaria, puedes llegar a generar márgenes de más del 25%, y esto ha hecho que grandes empresas se hayan fijado en ella, pues como Google, Amazon, Microsoft. El problema es que las barreras de entrada son bastante elevadas, no es fácil generar ese contenido que atraiga la atención, y eso ha hecho que empresas como Google y Amazon pues no hayan tenido mucho éxito en este sector, y otras como Microsoft pues hayan tenido que recurrir a hacer compras para apuntalar su posición en el sector. Entonces, otro problema que vemos, aparte de las barreras de entrada para estas compañías, es quizá la gran concentración que hay en este sector en determinadas franquicias, ¿no? Hay compañías que a lo mejor 2 o 3 juegos generan el 80% de los beneficios de una compañía. En el caso de Garena, ese es uno de los problemas, es que dependen mucho de Free Fire, que es la franquicia estrella que tienen. Volviendo a la transacción de Microsoft, han pagado 69.000 millones, bueno, han propuesto pagar 69.000 millones si se produce la transacción, todo en efectivo. Creemos que tiene bastante sentido esta operación para Microsoft. No es la primera compra que hacen, hicieron una hace meses por valor de 7.000 millones, pero creemos que tiene sentido porque refuerza la posición de Microsoft en el sector, que hasta ahora se había centrado sobre todo en la plataforma Xbox y también en Game Pass, que es un sistema de suscripción, pues al estilo Netflix. Pagas una suscripción por tener acceso a un portfolio de juegos de Microsoft, que cuenta ya con 25 millones de clientes. Bueno, la otra razón por la que esto tiene sentido es porque pues, al comprar Activision, lo que se hacen es con la propiedad intelectual de Activision, con juegos estrella como puede ser Call of Duty o Candy Crush, y sobre todo con 400 millones de usuarios que utilizan la plataforma, algunos de los juegos de Activision de forma cada mes. Desde el punto de vista de Activision también tiene sentido porque pasas a formar parte de un grupo con un músculo financiero mucho mayor y sobre todo mucho más diversificado, porque uno de los problemas de estas compañías es que quizás se fijen demasiado en los resultados trimestrales e intentan estirar demasiado esas franquicias estrella sin lanzarse a desarrollar franquicias nuevas, ¿no? Y yo creo que eso, Microsoft, el segmento de juegos en el Microsoft con Activision, a lo mejor representará todavía menos de un 10%, o sea que va a ser, entras en un grupo muy diversificado
tendrán ventas de 21.000 millones de dólares y con eso se convertirán en el tercer jugador del mundo después de Tencent y de Sony. Imagino que estos movimientos que hemos visto de gran rotación o de rotación que provocan tanta volatilidad en el precio de las acciones dejarán oportunidades interesantes, como has dicho. ¿Qué habéis comprado últimamente en cartera? Pues en el mes de enero, con las caídas que hemos visto, hemos comprado Netflix. Después de publicar resultados, la acción cayó un 25%, cayó a niveles de $360. Es una compañía que llevábamos analizando durante meses, nos gustaba, pero la valoración no la veíamos y el mercado nos ha dado esta muy buena oportunidad de entrar en una compañía muy buena que tiene un poder de fijación de precios enorme. Lo vemos todos los años cómo suben precios y el churn, la pérdida de clientes es mínima. También hemos aprovechado las caídas para comprar Etsy, que es un valor que tuvimos el año pasado. Lo vendimos porque la acción subió a unos niveles que no entendíamos bien la valoración, no nos salían los números. Ha caído un 50% desde el máximo, le hemos vuelto a comprar. Es un marketplace de productos artesanales, una compañía muy rentable que sigue creciendo a niveles muy razonables de 15-20% en un mundo post-confinamiento. Es una buena compañía con buen balance. Y también compramos en Google. En este caso era más un caso había caído también, no tanto como las otras, obviamente, pero un caso de valoración. En este caso no había que hacer grandes ajustes para ver que la compañía estaba barata, ¿no? ¿Y en el lado de las ventas o las reducciones de posición? Ventas, vendimos Dieteren a final de año. Dieteren es una posición que tuvimos en cartera, que hemos tenido durante muchos años. El año pasado fue fenomenal, más que duplicó la acción. Es una compañía belga que tiene, el negocio principal es el negocio de reparación de lunas de coches en España con la marca Carglass, que seguro que conoces, ha ido fenomenal. Aprovechamos su performance para salirnos. Vendimos Afterpay, que es una compañía que nos oparon el año pasado, Square. El problema es que era una OPA todo con acciones, eso nos obligó a estudiar Square en detalle y tenía atributos atractivos, pero tampoco entendimos muy bien la valoración, nos parecía excesiva, sobre todo en el contexto de ciertos riesgos que veíamos, y al final decidimos venderla. Y luego, por último, vendimos Pinterest. En este caso, esto sí que fue un error de inversión. Hablábamos antes de si la reapertura puede tener implicaciones negativas para el sector de food delivery. He explicado que creemos que no, que hasta ahora no las ha tenido al menos. En el caso de Pinterest, claramente fue un negocio que se benefició de los confinamientos y la reapertura hizo que muchos de esos clientes captados en esa época pues, los hayan perdido después. Y la compañía ha ido muy bien en términos de monetización, del ARPU que llamamos, pero al final cuando pierdes clientes el mercado te penaliza. Entonces nos hemos salido de esa para comprar otras cosas que también han caído, en las que tenemos mucha más convicción, como es el caso de HelloFresh, ¿no? Una pregunta, se habla mucho del exceso de ahorro provocado por la pandemia, por los confinamientos, la gente no puede salir a gastar muchos, iba a decir miles de millones, probablemente billones de dólares y de euros. ¿Tú crees que eso va a volver al mercado de consumo o se va a quedar en ahorro ya? Pues mira, es una buena pregunta que también nos hacemos, ¿no? Porque está claro que el año pasado hubo unas tasas de ahorro brutales, ¿no? En países como Estados Unidos, con motivo de las políticas monetarias, los estímulos monetarios y fiscales que hubo en esa época para apoyar a las familias. Esas tasas de ahorro excesivas o fuera de lo normal se canalizaron a depósitos y también a inversiones en activos reales que a su vez se han revalorizado, provocando un efecto todavía mayor en la riqueza neta de las familias, ¿no? Entonces, luego ha venido la recuperación, las subidas de precios y esas tasas de ahorro anormales se han diluido, han desaparecido. Pero el ahorro acumulado sí que ha quedado ahí, ¿no? Que es tu pregunta. Entonces, la pregunta ahora es cómo se va a comportar el consumidor ante estas subidas de precios. Ya no ves que ingreses más de lo que gastas, eso ya se ha acabado. La pregunta es qué va a hacer el consumo en este primer semestre del año 22.
yo me inclino a pensar, y habría que diferenciar entre consumo de bienes y consumo de servicios. Yo me inclino a pensar que el consumo de bienes en Estados Unidos va a caer en el año 22 frente al año 21. Me puedo equivocar, podría darse el caso que el consumidor tire de ahorros, perdona, o tire de crédito también, y que no caiga el consumo. Pero cuando yo analizo las compañías, he seguido muchas compañías de consumo discrecional en Estados Unidos en los últimos trimestres, con unas ventas increíbles de fuertes, y lo que hacíamos aquí era comparar las ventas con el mismo trimestre del año 19, o sea, el 2 años, y los crecimientos eran súper fuertes, ¿no? Entonces, a mí eso me hace pensar que ha sido un año extraordinario y que el consumo, sobre todo de bienes, no de servicios, no de experiencias, no en ocio o en viajes, pero el de bienes, puede sufrir en el primer semestre del 22. Y para terminar, estamos todo el día hablando de inflación, de tipos de interés. ¿Qué pasaría si realmente se da ese escenario, que muchos están barajando, de que la inflación se vaya todavía más allá y que las subidas de tipos estén por encima de lo que espera el mercado ahora? Bueno, si suben los tipos de interés más de lo que espera el mercado, pues seguramente volveríamos a tener algún periodo de volatilidad en los mercados. Pero en última instancia, si suben los tipos de interés más de lo esperado, yo creo que al final lo que acaba ocurriendo es que se acaban enfriando las economías. Y en ese sentido, la estrategia que tenemos en este fondo de invertir en historias con crecimiento estructural y no dependientes del ciclo económico, creemos que es una estrategia que funcionaría, ¿no? Por otro lado, si suben los tipos de interés más de lo esperado, las economías occidentales van a sufrir desde el punto de vista del déficit público. O sea, la deuda de los estados occidentales, entre ellos el español, pues ha crecido 20 puntos, ¿no? Del 100 al 120%. Si suben los tipos de interés, el déficit aumentará y tendrán los estados que o reducir el gasto o aumentar los impuestos, y eso retroalimenta todavía más el enfriamiento que acabo de mencionar. Creemos que, estando posicionado en historias de crecimiento estructural, estamos bien. Si suben los tipos de interés, las empresas con deuda también sufrirían. No tenemos empresas con deuda en cartera, como he dicho antes, o sea que ahí también estamos bien. A mí la verdad es que me ha sorprendido lo que han tardado en subir los tipos de interés o en dejar de comprar activos en el mercado, con una economía con pleno empleo, con política fiscal laxa también, con inflación de activos, pero bueno, ese es otro debate. Por último, si suben los tipos de interés porque hay inflación mayor de lo esperado, una buena pregunta que tenemos que hacer es: ¿las compañías que tenemos en cartera tienen poder de fijación de precios? Esa es una pregunta fundamental y creemos que sí. Como decía antes, invertimos en compañías ganadoras que por definición tienen ese poder de fijación de precio. Para empezar, la mitad de la cartera son plataformas que ni siquiera se enfrentan a ese dilema de si subimos precios o no, porque los que suben los precios son los comerciantes, los artesanos, los hoteles, los restaurantes, los clientes de esas plataformas, y las plataformas lo que hacen es cobrar una comisión sobre ese ticket que ha subido, ¿no? de valor. Por lo tanto, ni siquiera se enfrentan a ese dilema. Pero en general creo que también estamos bien posicionados desde el punto de vista de si tienen poder de fijación de precios. Bueno, iremos viendo a lo largo del año cómo se resuelve este enigma, ¿no? Este conundrum de los tipos de interés. Ya lo iremos comentando. Muchísimas gracias por tu tiempo. Muchas gracias a ti, Vicente. Hasta luego.